Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Gracias por sintonizar. De nuevo, pedimos que si consideran que estos programas valen la pena, les pedimos que los compartan para que aparezcan en los muros, en sus medios sociales, en sus plataformas y de esta manera llegar a más personas. Muy bien, seguimos trabajando, estudiando, analizando, trayendo información con la idea de analizar la historia, sacar conclusiones, tocar la esencia, conectar el pasado con el presente para ver el mundo actual y ver de qué manera ahí se conecta, de qué manera, qué debemos de aprender, qué podemos aprender para cambiar el sistema que lo amerita. Vivimos en tiempos muy difíciles y ahora en el siglo XXI, año 2025. Así es que este proyecto tiene que ver con la utopía de cambiar el mundo. Así es que ojalá que usted se sume a este esfuerzo. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la Revolución Rusa, un evento ocurrido a principios del siglo XX. Vamos ya en la parte número 5. Y estamos ya entrando a una etapa en la que vamos a poder tener unos programas vamos a llamarle de conclusión, para ir resumiendo y sacando la esencia. Sé que hemos abarcado muchísimo, pero queremos resumir, queremos sacar simplemente los puntos claves que nos van a ayudar a entender qué pasó con este primer intento de poner en práctica algunos de los principios de Carlos Marx. Falló, dónde falló, qué pasó, qué podemos aprender, qué siguió después de este experimento ruso del socialismo. Así es que todo esto está en juego y la Revolución Rusa, después, antes de la rusa, obviamente fue la francesa. Vamos a tratar de analizar a manera de resumen las dos, la Revolución Francesa con la Revolución Rusa, a ver qué aprendemos y qué vino de ahí. Cómo es que ahora China tiene un modelo híbrido, mixto, y todo eso lo vamos a ir conjugando para ir aprendiendo, porque de que el capitalismo es un sistema ya caducado, no hay ninguna duda. Pero ahora, ¿con qué lo reemplazamos? Entonces, le estamos echando un vistazo a la historia del socialismo, a ver qué se puede rescatar, qué no, y cómo inventarnos, planearnos, diseñarnos un sistema nuevo. Pues muy bien, gracias de nuevo por sintonizar y vamos entonces a entrar en materia sobre el tema que nos ocupa hoy. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias de la revolución. Esta palabra consecuencia puede tener una connotación negativa, pero no necesariamente puede ser positiva o negativa. Entonces, vamos a ver. La liberación de costumbres y emancipación de la mujer. Tras la guerra civil tuvo lugar un cambio muy importante en las costumbres sexuales. La crítica marxista a la familia burguesa ya había conducido a los bolcheviques a modificar la legislación concerniente al divorcio, el matrimonio y la interrupción voluntaria del embarazo. En 1922, la homosexualidad se vio despenalizada. A lo largo de la década de 1920, el deseo de acceder a una sexualidad más libre puso en marcha un movimiento social calificado por Wilhelm Reich de revolución sexual, entre comillas. Impuesto por las bases, no tuvo tantos apoyos por parte de los responsables del régimen y progresivamente fue perdiendo importancia. En general, el poder bolchevique, en particular bajo el impulso de Alexandra Kollontai, tomó medidas importantes para mejorar el estatus social de la mujer. Además de las legislaciones en materia de costumbres, una serie de decretos comenzaron a reconocer desde finales de 1917 el derecho de las mujeres a la jornada de 8 horas, el de negociar el importe de los salarios, la preservación del empleo en caso de embarazo, posibilidad de asegurar cuidados a sus hijos durante las horas de trabajo, así como derechos políticos idénticos a los hombres. Se fomentó el trabajo de las mujeres desde una perspectiva emancipadora. El régimen declaró que encadenada al hogar, en cita, la mujer no podía ser igual al hombre, cierra cita, como para paliar el déficit de mano de obra provocado por la guerra y las hambrunas. La lucha contra el analfabetismo y el acceso de las capas populares a la cultura. Dado que la RSFS de Rusia, al final de la guerra civil, contaba con decenas de miles de huérfanos, se procedió a crear comunidades educativas con niños de todas las edades a cargo de maestros voluntarios, educándolos en el espíritu socialista. En la misma época se abolieron los grados en el ejército y las reglas académicas en el arte. La gramática y ortografía se simplificaron y la lucha ideológica contra prejuicios y las convicciones de origen religioso alcanzaron su apogeo. El régimen inició rápidamente un importante esfuerzo en materia de instrucción pública. Bajo la dirección de Anatoly Lunacharsky, el comisariado del pueblo para la instrucción el comisariado del pueblo para la instrucción publicó un decreto declarando la apertura de un frente contra el analfabetismo el 10 de diciembre de 1919. El alcalde de Boulogne-Billancourt, el socialista André Morisset, en un resumen de su viaje a la Unión Soviética afirmó, se abre cita,
Podemos pensar lo que queramos de los jefes del bolchevismo. Podemos criticar sus métodos, condenar sus actos en general o en detalle, pero hay un punto en el que me parece imposible que no aprobemos unánimemente sus esfuerzos, que no apreciemos sin reservas los resultados ya obtenidos en materia de instrucción pública. Desde el comienzo de 1918, el régimen impone el triple principio de la laicidad, gratuidad y obligación de la educación. El número de escuelas pasó de 38.387 en 1917 a 52.274 en 1918 y 62.238 en 1919. Asimismo, el presupuesto de educación pasó de 195 millones de rublos en 1916 a 2.914 millones en 1918. Se crearon alfabetos nacionales para las nacionalidades sin escritura, al tiempo que se creaban comisiones de instructores. Debe considerarse además que este incremento presupuestario se produjo en un contexto de posguerra y de escaso desarrollo económico de las repúblicas integrantes de la Unión Soviética, lo que derivaba en carencias en el material escolar y en el profesorado, lo que implica la mediocridad de la instrucción en los primeros años del régimen. La revolución y el arte. Las consecuencias de la revolución se dejaron sentir igualmente en el arte. Desde finales del siglo XIX, Rusia se abrió a las nuevas corrientes artísticas que se desarrollaban en Europa. El impresionismo, con pintores como Leonid Pasternak y Konstantin Kuznetsov. El fauvismo, con Mikhail Larionov o Natalia Goncharova. Y el cubismo, con Vladimir Burliuk. Otras corrientes emergieron en Rusia como el supremacismo, que proclamaba la supremacía de la forma pura en la pintura. En la poesía, Nikolai Gumilyov inició en 1911 el asmeísmo, el estreno de la ópera futurística Victoria sobre el Sol de Alexei Khrushchev y Velimir Levnikov se produjo el 3 de diciembre de 1913 en San Petersburgo. Tras la Revolución de Octubre, si bien los bolcheviques prohibieron las obras abiertamente hostiles hacia el régimen, el nuevo poder no dio, sin embargo, directivas en materia de arte. Trotsky declaró, se abre cita, el arte no es un dominio donde el partido deba ser líder, cierra cita, y animó el florecimiento de las corrientes de vanguardia. Según el historiador de arte Jean-Michel Palmier, se abre cita, hay pocos países que dedicasen tanto dinero a las bellas artes, al teatro, a la literatura o a la pintura como la URSS en el periodo más difícil que conoció, refiriéndose a la Unión Soviética. Mientras que el hambre reinaba y la contrarrevolución levantaba la cabeza sobre todos los frentes interior y exterior, la joven república de los soviets gastaba sumas enormes para desarrollar el arte y ni siquiera como instrumento de propaganda. Desde los primeros días después de la Revolución de Octubre, el gobierno bolchevique puso en marcha una serie de medidas destinadas a asegurar la preservación, el inventario y la nacionalización del patrimonio cultural nacional. La colección privada del comerciante y mecenas Sergei Shukin fue requisada para abrir el, se abre cita, primer museo del arte occidental, se cierra cita. Vasily Kandinsky fue nombrado director del Museo de la Cultura Artística, creado en 1919, y abrió una veintena de museos fuera de la capital. Aquí todavía las penurias limitaban las ambiciones del régimen. Por falta de créditos para la reconstrucción, la mayoría de los proyectos innovadores de arquitectura no se realizaron. El nuevo entorno político y cultural favoreció el nacimiento de corrientes nuevas y de debates de escuelas. Según Anatole Kopp, se abre cita, dentro de esta nueva visión, es posible distinguir dos orientaciones, de hecho, dos vanguardias. Una vanguardia esencialmente formal, que a pesar del recurso o formas de expresiones inéditas, no asignara al arte una misión nueva, y una vanguardia social y políticamente consciente que intentará, a la luz del marxismo, poner a las técnicas artísticas al servicio de la transformación de la humanidad. Cierra cita. Los miembros de esta última corriente, los partidarios del alumbramiento de una nueva cultura proletaria, entre comillas, se reagruparon en el seno de la Proletkult, que tuvo su primer congreso en 1920. Este grupo efectuó rápidamente una agresiva campaña contra los, se abre cita, compañeros de camino, se cierra, del partido y todo lo que se apartaba del arte proletario, entre comillas, pero no obtuvo medidas políticas del aparato estatal. A finales de la década de 1920, Joseph Stanley se apoyó, sin embargo, en las teorías de la Proletkult para reprimir a los artistas e imponer la línea del realismo socialista. Consecuencias económicas y sociales. La revolución y el establecimiento del nuevo régimen provocaron transformaciones sociales profundas en la Unión Soviética. Las viejas y feudales estructuras de la Rusia zarista se desvanecieron sin dejar sitio a una economía de mercado.
generando la elaboración de nuevas relaciones sociales que fueron objeto de interpretación diversas. Según Nicolás Werth, 13 millones de rusos perecieron de forma violenta entre 1914 y 1921. 2,5 millones por la Gran Guerra, la Guerra Civil y las matanzas de los terrores blancos, rojos o verdes, 5 millones por el hambre y más de 2,5 millones por la epidemia del tifus. Según el demógrafo ruso A.G. Volkov, la población de Rusia disminuyó en 7 millones entre 1918 y 1922, cifra de la que habría que retirar a los emigrados, estimados en 2 millones por el demógrafo, y la diferencia de 400,000 entre las entradas y salidas de presos y de refugiados para acabar con una cifra de 4,500,000 muertos durante la Guerra Civil, es decir, un poco más del 3% de la población. La mayoría de las víctimas pereció fuera de los campos de batalla por falta de cuidados adecuados o de alimento. Se abre cita, la sociedad rusa salió de la guerra más arcaica, más militarizada, más campesina. Se cierra cita. La gran mayoría de las antiguas élites, clero, nobleza y burguesa, está ya más frágil que en Occidente, y una parte de los intelectuales desaparecieron o se exiliaron. Con la nueva era, esta gente del pasado, entre comillas, y sus hijos comenzaron a ser vigilados y discriminados en el acceso de la vivienda, al trabajo o a la universidad, o incluso privados del sufragio, si bien este era simbólico. Muchos posteriormente fueron liquidados durante la gran purga estalinista. Cerca de 2 millones de rusos blancos, no todos monárquicos ni rusos en realidad, se exiliaron o fueron desterrados. En 1922, un decreto les desposeyó en bloque la nacionalidad rusa. Esta masiva situación de nuevos apátridas motivó la creación del pasaporte Nansen por parte de la Sociedad de Naciones. En el campo, el partido estaba subrepresentado. Se introdujeron disposiciones constitucionales que dieron al voto obrero y urbano un peso abiertamente superior al voto campesino. La clase campesina fue una de las únicas que habían mantenido una autonomía bastante fuerte en relación con un Estado muy autoritario que se forjó durante la Guerra Civil. Los campesinos obtuvieron el reparto de tierras que esperaban desde generaciones, aunque debido a su fuerte crecimiento demográfico, ganaron por término medio únicamente entre 2 y 3 hectáreas de tierra cada uno. Pero muchos pudieron comprobar que, se abre cita, la tierra no se come, se cierra. Estas son palabras de Lenin. Los millones de pequeñas explotaciones dispersas eran poco rentables e imposibles de modernizar. Bestias negras de los bolcheviques durante la Guerra Civil, los kulaks, campesinos supuestamente ricos, de hecho solo un poco más acomodados y dinámicos que la media, salieron beneficiados de una medida presumiblemente perjudicial y se beneficiaron de la instauración de la NEP antes de sufrir la deculaquización a partir de 1930. Muchos hombres del pueblo, exobreros, empleados o campesinos, se beneficiaron del crecimiento del partido-estado y de su burocracia, cuyo notable desarrollo ya angustiaba a Lenin y Trotsky. Entrando en esta o en el Ejército Rojo, adquirieron posiciones de poder y privilegios inesperados para ellos bajo el antiguo régimen. La burocracia se convirtió también en un refugio privilegiado de la pequeña burguesía teóricamente venida a menos. Esta plebenización del partido, entre comillas, servirá de base social al advenimiento ulterior de los Joseph Stalin, nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética el 3 de abril de 1922. Políticas y diplomáticas. El primer resultado de esta revolución fue la caída del régimen zarista, dejando vía libre para la toma del poder por los bolcheviques. Según Nicolás Werth, se abre cita, una revolución popular y plebeya profundamente anti-autoritaria y anti-estatal trajo al poder al grupo más dictatorial y más partidario del estatismo. Se cierra cita. Según varios historiadores, las bases del Estado policial leninista se habrían puesto antes incluso del estallido de la Guerra Civil en agosto de 1918, con tanta o más represión sobre otros partidos revolucionarios y sobre ciertos movimientos populares que sobre los partidos burgueses o las fuerzas monárquicas. Este punto de vista es rechazado por ciertos historiadores como Arno Mayer, que en una obra reciente sostiene que la política represiva del régimen soviético fue esencialmente el producto de presiones internas, la violencia de la contrarrevolución, y externas, la reacción de las potencias internacionales frente a la toma del poder de los bolcheviques. Para Mark Ferro, la lucha por el poder simplemente no
no opuso a los partidos entre sí. De hecho, en el momento de la Revolución de Febrero, los partidos políticos, sindicatos, cooperativas y soviets eran formas rivales de organización en competencia para representar y dirigir la sociedad civil. Los soviets y los partidos se entendieron para subordinarse o eliminar a sindicatos, comités de fábrica o cooperativas. Luego, desde antes de la Revolución de Octubre, los partidos acordaron infiltrarse e instrumentalizar los soviets. Al final, uno de los partidos eliminó al resto. Otro resultado inmediato fue la firma del Tratado de Brest-Litovsk y el desmantelamiento parcial del Imperio ruso. Luego vino la creación en 1922 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La guerra civil dejó al país agotado, arruinado por numerosos años y bajo la dirección de un partido único cada vez más monolítico. Supresión del derecho de tendencia en marzo de 1921, que empleó a la policía y el ejército para suprimir a todas las fuerzas organizadas de oposición. Además, la revolución esperada por los bolcheviques en los países capitalistas no se efectuó. En Alemania, las masas populares no apoyaron mayoritariamente la tentativa espartaquista de Rosa Luxemburgo y la represión continuó. En Hungría, Béla Kun dirigió durante 133 días la República Soviética Húngara antes de ser desalojada por una invasión rumana. La oleada revolucionaria fluyó desde 1920 en Italia, abriendo la puerta al éxito posterior del fascismo. Países industrializados tan importantes como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia experimentaron huelgas y manifestaciones, a veces violentas, pero que en ningún momento sacudieron los cimientos sociales o gubernamentales. La creación en Moscú de la Tercera Internacional, Comintern, en 1919 fue una consecuencia directa de la Revolución de Octubre. Fue disuelta por Stalin en 1943 sin haber conseguido nunca conducir una revolución victoriosa. De forma inmediata, entre 1919 y 21 se sucedieron rupturas y escisiones entre partidos socialdemócratas y partidos comunistas que dejaron al movimiento obrero y sindical duramente dividido y debilitado frente a las fuerzas conservadoras y fascistas. La misma Rusia quedó aminorada y aislada, cercada por un cordón sanitario, entre comillas, de pequeños estados, los países bálticos, Polonia, etc. El nuevo régimen debió conquistar lentamente su reconocimiento internacional. Tuvo que esperar a 1922 para ser reconocido por Alemania, convertida en su aliada, de hecho, por los acuerdos de Rapallo. Luego, en 1923, por la China de Sun Yat-sen, en 1924 por Gran Bretaña, Francia y la Italia fascista, en 1933 por Estados Unidos, antes de entrar tardíamente en la Sociedad de Naciones en 1934. El régimen instaurado por los bolcheviques a menudo ha sido calificado de comunista, entre comillas, aunque para Karl Marx el comunismo corresponde a una sociedad que responde a la divisa, se abre comillas, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. En 1918, sin embargo, Lenin no repudiaba la idea de cambiar el nombre del partido a Partido Comunista, ni a fundar en 1919 la Internacional Comunista. Se trataba de escoger un nombre que se desmarcase de la socialdemocracia, que había sido mayoritariamente favorable en la guerra. Percepciones y recepciones en el extranjero. La Revolución de febrero de 1917 fue leída por los occidentales con arreglo a la Gran Guerra en curso y en general sin gran conocimiento de las realidades rusas. Las democracias de la Triple Entente, Francia y el Reino Unido, se libraron de un gravoso aliado como Nicolás II, ya que la continuidad de la autocracia zarista entraba en contradicción con su propia propaganda sobre, entre comillas, la guerra de derecho. La prensa, sometida a censura o autocensura, no dio noticia del crecimiento y robusto rechazo que la guerra despertaba en la opinión rusa. La revolución se interpretó de forma contraria, como una voluntad popular de llevar la guerra hasta el fin con un gobierno más competente. No hubo conciencia de la amplitud de la rebelión social. El historiador monárquico Jacques Bainville se expresaba así en la acción Française, se abre cita. Hace falta que la renovación rusa no se haga lo que hasta aquí no quiso ser, una revolución. El socialismo nacionalista Gustave Hervé escribió: ¿qué son Verdún y el Marne mismo al lado de la inconmensurable victoria moral que han alcanzado los aliados en Petrogrado? Sin embargo, en septiembre de 1917, el motín de los soldados rusos de la Courtine en el Limousin hubo de ser sofocado por fuerzas francesas, dejando varios muertos.
Se sucedieron huelgas importantes y prácticamente insurreccionales que apelaban abiertamente al ejemplo de los soviets de trabajadores de Rusia en abril de 1917 en Leipzig, en mayo, junio en Leeds y en agosto en Turín. En Italia, incluso en España, país no beligerante, aparecieron pintadas con "Viva Lenin", entre comillas, más por rechazo simbólico a la guerra y las condiciones sociales que por un conocimiento efectivo del programa bolchevique. No obstante, el patriotismo obligó a que ninguna tentativa revolucionaria se efectuara antes del fin de la Gran Guerra. Varias delegaciones oficiales fueron a Rusia en tiempos del gobierno provisional y descubrieron la amplitud de la revolución. Volvieron de allí en ocasiones estremecidas, como fue el caso de los socialistas franceses Albert Thomas y Marcel Cachin, el ministro laborista inglés Arthur Henderson o la feminista británica Emmeline Pankhurst. Un puñado de extranjeros presentes en Rusia se adhirió activamente a la Revolución de Octubre, como el futuro historiador y periodista estadounidense John Reed o el filósofo cristiano francés Pierre Pascal. En marzo de 1919, André Marty y Charles Tillon dirigieron el motín de la flota francesa en Mar Negro contra la intervención. Ciertos prisioneros de guerra de los imperios centrales, convertidos al bolchevismo durante su cautividad en Rusia, se hicieron propagadores de la revolución al regresar a sus países, como es el caso del yugoslavo Josip Broz Tito. La Alemania de Guillermo II dejó a diversos revolucionarios exiliados en Suiza, entre los que estaban Lenin, atravesar su territorio para volver a Rusia, considerando que el pacifismo contribuiría a la retirada de Rusia del conflicto. Ya en esta época circulaba en Rusia y Occidente la idea de un Lenin agente alemán, entre comillas, o incluso el rumor de que los maximalistas, traducción inexacta difundida del término bolcheviques, estaban financiados por el oro alemán, entre comillas. La Revolución de Octubre fue percibida inicialmente solo como una peripecia política después de muchas otras, y ni la Entente ni las potencias centrales creían que el nuevo poder fuera duradero. Tras el Tratado de Brest-Litovsk, contra cuya ratificación votó el SPD en el Reichstag, el Kaiser pasó a ser un objetivo y paradójico aliado de un régimen bolchevique interesado en jugar a divisiones interimperialistas y en no añadirse un enemigo más. La Entente intervino primeramente sobre el territorio ruso para evitar la desaparición del frente occidental, siendo el reproche principal hecho a los bolcheviques su traición a la alianza. Tras el armisticio del Compiègne de 1918, fue la revolución como tal lo que se empezó a combatir. El pacifismo y la crisis económica de la posguerra, así como el rechazo a ver una revolución fracasada, suscitaron simpatías fuertes y activas en las capas populares de Europa hacia la Revolución de Octubre. Los excesos del terror rojo fueron ignorados, negados, minimizados o justificados como una respuesta simple al terror blanco. En Francia, la Revolución rusa se ha interpretado al prisma de la memoria de la Revolución Francesa de 1789. Los bolcheviques son asimilados así a los jacobinos, Alexander Kerensky a la Gironda, los blancos a los bandeanos, León Trotsky a Lázare Carnot, etc. Un historiador simpatizante con el proceso ruso, como Albert Mathiez, trazó desde 1920 la analogía entre Maximilien Robespierre y Lenin, el terror rojo y el terror de 1793. El poeta André Breton no fue el único que leyó también la Revolución Rusa como una revancha de la fracasada Comuna de París. Pero la gran luz en el este, entre comillas, título de una obra de Jules Romains, no fue acogida también por todo el mundo. La clase media se vio afectada por la pérdida de empréstito ruso que Lenin dejó de reconocer a comienzos de 1918. El anticomunismo era muy fuerte entre los socialistas fieles a la vieja escuela, entre comillas, en el momento del Congreso de Tours de 1920, entre los anarquistas, entre ciertos intelectuales humanistas hostiles hacia los métodos de los bolcheviques, por ejemplo, Romain Rolland, amigo de Gorky, y por supuesto, entre las derechas. Desde 1919, un cartel célebre estigmatiza al bolchevique, el hombre con el cuchillo entre los dientes, entre comillas. En Estados Unidos, el Red Scare, o el miedo de los rojos, marcó los años inmediatos de posguerra y contribuyó a las reacciones autoritarias, puritanas y
xenófobas. Los emigrantes fueron perseguidos como portadores potenciales del virus, entre comillas, bolchevique, que marcaron la década de 1920. En Alemania, Hungría e Italia, las fuerzas conservadoras, nacionalistas o fascistas, a veces aliadas por un tiempo a socialdemócratas como Gustav Noske en Berlín, pelearon para reprimir violentamente el bolchevismo, una palabra por otra parte elástica, bajo la cual acabó por incluirse abusivamente a todo partido de un cambio social, incluso cualquier adversario. En 1919, el miedo y el odio al bolchevismo y a la Revolución de Octubre, de sus transformaciones y de su posible extensión, desempeñan un papel para nada desapreciable en la formación de las ideologías y de los movimientos fascistas de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania. En los países colonizados, la Revolución de Octubre también suscitó esperanzas importantes. En 1920, en Bakú, los bolcheviques convocaron un Congreso de los Pueblos de Occidente, entre comillas, del 1 al 8 de septiembre, que intentaba ejercer de unión entre los nacionalismos de los colonizados y el movimiento comunista mundial. Posterioridad y fin. La ruina económica y moral que sucedió a la guerra civil dejó paso a una élite de burócratas que en el mismo seno del partido bolchevique van a conseguir imponerse al frente del país. Para eso, debieron deportar y masacrar a todos sus opositores, tanto contrarrevolucionarios como revolucionarios. Millares de militantes comunistas, entre los que estaba la mayoría de la vieja guardia, entre comillas, bolchevique, héroes de octubre y de la guerra civil, fueron de esta forma deportados y posteriormente fusilados. Los más célebres de estos fueron humillados y desacreditados en público en el momento de los procesos de Moscú en 1936 y 1938. Para asentar su poder y también para hacer olvidar el muy limitado papel que desempeñó en la Revolución de Octubre, Joseph Stalin se propuso también liquidar en el momento a la gran purga de 1936-1938 a toda una generación de militantes, cargos políticos y económicos, militares, escritores e incluso policías que conocían la situación previa a 1917, la revolución y la posterior guerra civil. En 1930, la mitad de los cargos del Estado y hasta de la policía habían servido bajo el antiguo régimen. La generación de 1937, entre comillas, que los reemplazó gracias a las purgas, conoció únicamente a Stalin y le debía todo. Fue esa nomenclatura sin pasado revolucionario la que dirigió en lo sucesivo la Unión Soviética hasta casi su disolución. El régimen totalitario, entre comillas, de Stalin terminó de asfixiar los ideales de la Revolución de Octubre. Desde mediados de la década de 1930, restableció un cierto número de valores deshonrados en tiempos de Lenin y Trotsky: exaltación de la familia y de la patria socialistas, restauración de títulos militares como el grado de mariscal, venta libre de vodka por el Estado, academicismo en el arte, rusificación forzada de las minorías y chauvinismo de la Gran Rusia, entre comillas, antisemitismo oficial cada vez menos disimulado. La Segunda Guerra Mundial se acabó con esta evolución. La Internacional dejó, por ejemplo, de ser el himno soviético en 1943 y los grados y los uniformes del antiguo régimen fueron espectacularmente restablecidos. Muy poco sensible al internacionalismo de los primeros dirigentes bolcheviques, Stalin abandonó toda idea de exportar la revolución mediante la Comintern. En su opinión, esta debía extenderse solo gracias al Ejército Rojo, bajo control estricto de Moscú y como una extensión del Imperio Soviético. Fue lo que ocurrió a partir de 1939 con las anexiones permitidas por el Pacto Germano-Soviético, mediante las que la Unión Soviética recuperó los territorios perdidos en el momento de la Guerra Civil y Rusa, y a continuación con la victoria de 1945. Todos estos hechos fueron caracterizados por León Trotsky como el termidor de la Revolución Rusa, comparación con la reacción que siguió a la caída de Robespierre durante la Revolución Francesa. El símil presenta, no obstante, ciertos límites. En efecto, la era estalinista se señala también por una vuelta contra los campesinos a los métodos del comunismo de guerra, entre comillas. Coincide también con una época de purgas sin precedentes. Por otra parte, el advenimiento de Stalin significó también una reactivación espectacular de la transformación económica de Rusia, pudiéndose hablar de la segunda revolución de 1930. Nacionalización íntegra de las tierras y plan
quinquenal que sacó bruscamente a la Unión Soviética del atraso. Todo ello al pesado y disimulado precio de millones de víctimas, consecuencia de la ambición totalitaria del poder estatal. Interpretaciones. Las causas de esta degeneración, entre comillas, han sido explicadas de diversas maneras. Para los anarquistas se debió a los principios autoritarios del partido bolchevique. Para otros, como ciertos liberales, se inscribe en las mismas ideas de Karl Marx. Para un cierto número de marxistas no bolcheviques, Lenin cometió el fatal error de querer poner en marcha una revolución obrera en un país masivamente campesino y sobreestimó las potencialidades revolucionarias en los países occidentales. Para los comunistas marxistas anti-leninistas, como los comunistas consejistas, los bolcheviques instauraron de golpe un capitalismo de Estado y se burlaron de los principios comunistas y marxistas. Ya desde esa época hubo comentarios sobre los acontecimientos de octubre y de la guerra civil con marxistas como el teórico Karl Kautsky o la revolucionaria Rosa Luxemburgo, que criticaron la naturaleza del partido bolchevique y su organización leninista, que el mismo Trotsky había denunciado como un peligro ya en 1904. En su opinión, la asimilación abusiva del partido al pueblo, su desprecio por la democracia y su culto a la violencia transformaron las purgas y la dictadura impuestas por las circunstancias en un sistema permanente. El poder del partido sobre el proletariado sustituyó de forma duradera al poder de los soviets y de la clase obrera. Se señaló también su carácter jerarquizado, centralizado, militarizado y monolítico que provocó una concentración de todos sus poderes dictatoriales en manos de un pequeño grupo de la cúspide, el Politburó, fundado en 1917, y más tarde en manos de un solo hombre. Este análisis crítico se repitió en la década de 1930 por un cierto número de antiguos compañeros de la Revolución de Octubre, como Boris Zubarine, pionero en la crítica al estalinismo. Para Trotsky y los trotskistas, las causas de la dictadura totalitaria debían buscarse en el nacimiento de la burocracia, así como en el aislamiento de la revolución en un país pobre y poco desarrollado. Puede, no obstante, subrayarse que precisamente en ningún país rico e industrial estalló una revolución marxista en todo el siglo XX, sino en países agrarios o subdesarrollados, China, Vietnam, Etiopía, Mozambique, etc. Por otro lado, ninguno de los regímenes que apelaba a una revolución comunista evitó el orientarse con rapidez hacia una dictadura policial y burocrática, lo que puede explicarse en parte porque la inmensa mayoría de los movimientos comunistas eran satélites de Moscú y por la influencia de Stalin y la URSS, Unión Soviética, y esos países, tanto en materia militar como económica o política. La Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría, enfrentando al bloque del Este y a Occidente, principalmente Estados Unidos, con una carrera armamentística que nunca desembocó en un conflicto directo hasta la desilusión de la Unión Soviética en 1991. Es así entonces como llegamos al final de este programa sobre las consecuencias de la revolución, los puntos de vista por un lado, por el otro, algunos positivos, algunos negativos. No cabe duda que es una revolución que debe de estudiarse, que debe de analizarse, que se le debe de extraer la esencia y sacar mucho aprendizaje, ya que siempre que el capitalismo se encuentra en problemado, el otro lado de la moneda indudablemente es el socialismo. China tiene otro modelo, a su tiempo lo estudiaremos, pero aquí nos detenemos. Ojalá que esto por lo menos le provoque intriga para estudiar bien, más a fondo la revolución rusa, aún en China el modelo que tienen, como una alternativa para diseñar un nuevo modelo que nos permita cambiar el sistema y llegar a la utopía de un mundo nuevo, un mundo mejor. Gracias de nuevo por la sintonía y nos vemos en el próximo programa. Pásela muy bien.